¿Ya está el video? No, todavía no. Yo le comento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Alessandra Pradel, soy parte de la cooperativa Viandante y en esta ocasión estamos muy felices porque vamos a presentar nuestro último libro, que es una edición muy especial, Esto Caliban, de Roberto Fernández Retamar. Vamos a tener una breve charla con Atilio Borón y con John Sachs Fernández. Atilio está teniendo algunos problemas para conectarse, entonces ahorita comienza la conexión. Mientras, lamentablemente, Jorge Fornet no va a poder estar con nosotros en vivo debido a algunas cuestiones pues de conexión desde Cuba. Sin embargo, vamos a poder platicar con John y con Atilio y observar un video de Jorge. Me gustaría empezar, antes de pasar el video de Jorge, que nos hizo el favor de enviarlo desde Cuba, platicando un poco de la importancia de la edición en México en este momento de Todo Caliban. Y también me gustaría hacer una breve intervención con respecto a Roberto Fernández Retamar, porque considero que esta presentación del libro, además de ser pues para nosotros un momento muy afortunado, también es un tipo de homenaje al gran poeta intelectual cubano, que así como él pudo observar que Martí en su momento fue visionario y se convirtió, en palabras del propio Retamar, en el primer antiimperialista de nuestra América, pues es justo que este ensayo de Roberto Fernández Retamar, casi 50 años después de que fue escrito, sigue teniendo una actualidad vigente, ¿no? Sigue también siendo sus palabras muy visionarias para comprender la circunstancia en las que estamos viviendo. Entonces, vamos a hacer este pequeño homenaje, esta pequeña presentación. Voy a compartir la pantalla para que observen el video de Jorge. Y bueno, les agradecería muchísimo que si quisieran interactuar, que pudieran hacer comentarios a nuestros ponentes para que se haga un poco más rica y extensa la discusión. Bueno, ante todo, hola, sobre todo quiero agradecer la invitación a participar en la presentación de esta bella edición de Todo Caliban, hecho por la cooperativa Editorial Viandante de México el pasado 2019, que es una invitación a releer este clásico del ensayismo y del pensamiento latinoamericano. El libro, como saben, Todo Caliban es una recopilación de textos de Roberto Fernández Retamar, unos textos muy particulares, ya hablaré sobre esto en estos breves minutos, de Roberto Fernández Retamar, el poeta, ensayista, presidente durante años de la Casa de las Américas y director de la revista, el órgano oficial de la Casa, la revista Casa de las Américas. Y lo digo no como hecho anecdótico, no importa. Perdón, John, hay un problema con el enlace de Facebook. No sé por qué no. Ahorita, para que no se oigan los ruidos de aquí. Mm, ya vi.
John, ahora sí ya vamos a empezar. Muy bien. ¿Me Listo. oye? Sí, sí lo escucho. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Disculpen la tardanza, aquí tuvimos unos problemas técnicos. Mi nombre es Alessandra Pradel, yo soy editora de la cooperativa Viandante. Estamos muy felices porque estamos presentando nuestra edición de Todo Caliban de Roberto Fernández Retamar. En esta ocasión, nuestros ponentes son Jorge Fornet, de Casa de las Américas, el doctor John Sachs Fernández y Atilio Borón. Debido a algunas cuestiones particulares con respecto a la conexión en Cuba de Internet, pues vamos a hacer una transmisión de un video que nos mandó Jorge para su intervención y posteriormente daremos la palabra a John y a Atilio. Sin embargo, antes de comenzar, quisiera hacer una breve introducción a la presentación, porque consideramos que además de sentirnos muy afortunados por esta presentación, porque pudimos realizar el sueño de editar a uno de los intelectuales y a uno de los poetas más importantes de nuestra América, que es Roberto Fernández de Retamar, pues tuvimos la circunstancia de hacer este evento también como una especie de homenaje, ¿no? Ya que debido a su muerte el año pasado, pues estamos aquí también reunidos para recordar el pensamiento que ayudó a bastantes generaciones para construir un pensamiento emancipatorio, un pensamiento anticolonialista y que consideramos que sigue completamente vigente. Eh, Vamos a esperar un poco que se conecte Atilio Borón y en esa espera me gustaría hacer una anotación con respecto a la vigencia del pensamiento de Roberto Fernández Retamar. Básicamente llamaría la atención a la cuestión de que así como Roberto Fernández Retamar pudo observar en Martí que era un visionario, que fue un hombre adelantado a su tiempo, debido a que fue el primer antiimperialista de nuestra América, haciendo la denuncia concreta sobre lo que Estados Unidos comenzaría a hacer a principios del siglo XX con sus políticas económicas y con sus políticas económicas y sociales. De esa misma manera en que Martí fue ese visionario, Roberto Fernández Retamar, casi 50 años después de la publicación del primer ensayo en 1971 acerca de Caliban, pues fue un hombre igualmente visionario, porque se dio cuenta que justo esa dicotomía entre, o esa supuesta o esa falsa dicotomía entre civilización y barbarie, es una dicotomía que únicamente ha servido para justificar el saqueo, la explotación, la colonización de nuestros países, de los países de nuestra América, ¿no? Entonces, también queremos hacer el reconocimiento a esta visión, a este avance que tenía el poeta cubano Roberto Fernández Retamar con respecto a lo que se estaba viniendo, a lo que la segunda mitad del siglo XX tenía preparado para nuestros pueblos de América, ¿no? Y consideramos también que, bueno, ya por dadas las circunstancias históricas, pues es un momento sumamente importante de la publicación de este libro aquí en México y en América Latina, dado que Bolivia, por ejemplo, acaba de ser el triunfo del MAS, en donde básicamente gracias a la organización social, gracias a la presión, pues se pudo echar abajo, se pudo derrotar el golpe de Estado que se dio contra el presidente Evo Morales. Y pues digamos que en este contexto nosotros consideramos que hay una razón más por la cual hay que regresar al pensamiento del poeta e intelectual cubano Roberto Fernández Retamar. Me voy a permitir transmitir el video de Jorge Fornet, un compañero de Casa de las Américas, y a continuación
vamos a escuchar a John Satz, al doctor John Satz Fernández. Bueno, ante todo, hola, sobre todo quiero agradecer la invitación a participar en la presentación de esta bella edición de Todo Caliban, hecho por la cooperativa Editorial Viandante de México el pasado 2019, que es una invitación a releer este clásico del ensayismo y del pensamiento latinoamericano. El libro, como saben, Todo Caliban es una recopilación de textos de Roberto Fernández Retamar, unos textos muy particulares, ya hablaré sobre esto en estos breves minutos, de Roberto Fernández Retamar, el poeta, ensayista, presidente durante años de la Casa de las Américas y director de la revista, el órgano oficial de la Casa, la revista Casa de las Américas. Y lo digo no como hecho anecdótico, no importa tanto que fuera director aquí en el sentido biográfico, sino porque forma parte de su biografía intelectual. Es desde la Casa de las Américas donde se establece la polémica, donde se establece la tensión que marca parte de los temas que se discuten aquí, y fue en la revista Casa de las Américas donde apareció el ensayo central inicial de este volumen, el ensayo Caliban, publicado en 1971. Roberto Fernández Retamar, como sabemos, pertenece, no puede entenderse su obra, no puede desgajarse de su figura, de la revolución, del contexto en que se movió, de la Revolución Cubana, y al mismo tiempo, lo pienso y lo he dicho más de una vez, sobrevivirá, tanto su figura como su obra, sobrevivirá al contexto particular en que alcanzó su esplendor. Es el destino, digamos, de los grandes escritores y artistas. Se deben en gran medida, algunos en mayor medida que otros, es el caso de Retamar, en muy gran medida a su tiempo, a su época, a los conflictos que le tocó vivir, y al mismo tiempo los hace trascender más allá de ese momento histórico. Yo recuerdo una frase del poeta T.S. Eliot, que decía de Joyce, le escribía: usted ha creado enormes dificultades para ha complicado enormemente el hecho de ser novelista. Yo creo que con Retamar pasa lo mismo en el sentido de un intelectual. Ha dificultado ser intelectual porque supone un tipo de entrega, un tipo de pasión que establece como una especie de barrera que hay que vencer. No se puede ser un intelectual fácilmente después de encontrarse y leer a figuras como esta. En el caso de Todo Caliban, el libro del que estamos hablando hoy, esta preciosa y rigurosa edición mexicana es de 2019, había al menos dos ediciones previas, una que se hizo en Buenos Aires en el año 95, es incompleta porque la saga misma de Caliban no estaba terminada, y hay otra edición cubana y ahora esta edición mexicana que incluye, es preparada por el propio Retamar, pero incluye todos los textos, digamos, de la saga Caliban. El primero, que ya he mencionado, el del año 71, que viene siendo el punto de partida, el gran momento, digamos, de esta propia saga, y los que le siguen, una postdata del año 93 que él tituló Adiós a Caliban, y luego debió cambiarle el nombre porque resultó que no fue tal adiós, y los otros, Caliban revisitado, Caliban en esta hora de nuestra América, Caliban 500 años más tarde, y Caliban ante la antropofagia, que es el último, es del año 99. La idea de Caliban yo creo que es esencial, digamos, en la cultura latinoamericana y caribeña. El propio Retamar contribuyó a que así fuera, pero tampoco puede desgajarse de un conjunto de textos de él mismo y de otros autores. El propio Retamar reconoce como un antecedente importante en su propia obra un texto básico llamado Martí, en su Tercer Mundo. Él también escribió Fanon y la América Latina, un texto anterior, estos son anteriores a Caliban, y otros que forman parte de ese entorno, aunque sean posteriores, como Nuestra América de Occidente, algunos usos de civilización y barbarie. Es decir, es un texto que más allá de la saga de Caliban propiamente dicha, se fue enriqueciendo y se fue formando dentro del pensamiento de Retamar. No fue no fue de repente una aparición en su obra, sino que fue madurando a lo largo de varios textos. Y él mismo, al escribir este ensayo que tanto lo marcó como autor, dice que fue descubriendo con el tiempo la vasta familia mundial de Caliban, no solo en nuestro continente, no solo en Europa, sino en el mundo entero, en diversas lenguas, en diversos géneros, tanto en el ensayo, como en la poesía, en el teatro, en la narrativa. Caliban fue
esa figura de la tempestad de Shakespeare fue enriqueciendo el pensamiento y la creación de nuestra época. Hay también entre los textos importantes, los pretextos, hipotextos importantes de este ensayo de Retamar, uno clave, muchos claves, pero hay uno particularmente que él destaca, que es el del barbadense George Lamming, Los placeres del exilio, un libro fabuloso del año 60, un libro bastante heterogéneo, ahí que se mezclan la biografía, la ficción, el ensayo, o sea, el pensamiento y la creación de manera desbordada. Aparece Caliban y dice Retamar, le cabe el privilegio de haber sido la primera persona en nuestra América que vio bien, que vio quién era Caliban, que lo identificó con lo que lo identificamos nosotros, y fue la lectura que terminó, felizmente la lectura que terminó imponiéndose. Ese privilegio cabe a Lamming y Retamar de alguna manera se monta en esa lectura. Yo creo que pese a todos estos textos que lo complementan y que lo explican, hay que entender que Caliban fue escrito en un momento muy particular, en una coyuntura muy específica, una coyuntura polémica. El propio Retamar ha contado eso y ha contado incluso cómo hay una especie de mito de origen en el texto, que cómo lo escribió durante 14 días encerrado, prácticamente sin comer ni dormir, en un momento en que se sentía abandonado por varios amigos. Él, como intelectual cubano revolucionario, no la persona Retamar, sino él lo que implicaba su trabajo, se sentía abandonado por tantos amigos, y en ese contexto, es el contexto de años 1971, caso Padilla, las polémicas que generó a nivel continental, incluso más allá del continente, fue lo que le llevó a pensar este texto y a escribirlo, a que brotara, digamos. Él decía, a veces darse en palabras es algo que es común en la poesía, es mucho más infrecuente que esto ocurra en el ensayo, y eso ocurrió en el ensayo de Retamar en Caliban, ese ensayo que de alguna manera se mezcla también con su vida. No es extraño que Roberto González Echevarría, en una entrevista que le hizo años después a Retamar, dijera que Caliban era una especie de novela autobiográfica. Efectivamente, uno la lee y se da cuenta que está no en la anécdota, sino en una autobiografía intelectual del propio Retamar. El texto los va a enganchar desde el principio, tiene una manera, está escrito de manera fabulosa. Hay una pregunta inicial que cuenta Retamar, una anécdota real, que en una ocasión un periodista europeo, dice él, de izquierda por más señas, me preguntó si existía una literatura latinoamericana, una cultura latinoamericana. Y él dice, bueno, de otra manera, estaba preguntándome, ¿existen ustedes? Era una manera de preguntar eso. Y entonces todo el ensayo es una manera de decir cómo sí existe la cultura latinoamericana y caribeña, y cómo se ha expresado a lo largo de siglos, y qué papel ocupa el intelectual en ella. Yo creo que hay como varias ideas, no voy a adelantarme porque los lectores van a tener el privilegio de disfrutar la lectura de estos ensayos, pero en ese ensayo inicial, que digo, marca el rumbo del resto, hay como algunas ideas fundamentales. Una de ellas, él relee, digamos, el Ariel de Rodó, ese texto tan llevado y traído desde los ojos de Martí, y qué papel cumple Martí en la hechura, digamos así, de la cultura del continente, una figura esencial para América Latina, una figura esencial para los cubanos y muy importante en el caso específico de Retamar. Y dice, en la disputa, en el debate sobre la tempestad, Martí sin duda se hubiera puesto del lado de Caliban, al que le dio otro nombre, no lo llamó Caliban, le llamó los pobres de la tierra, dice Retamar. Como Fanon no llamó Caliban tampoco, sino los condenados de la tierra, pero son los mismos. Es decir, él establece una genealogía que viene en lo político, digamos así, desde los primeros alzamientos de indígenas y esclavos, desde figuras como Tupac Amaru, Toussaint Louverture, Tiradentes, o en lo cultural, el Inca Garcilaso de la Vega, Sor Juan Inés de la Cruz, el Aleijadiño. Todas estas figuras hasta hoy van trazando una estela que él dice, Retamar dice, que es la historia, que son la historia y la cultura latinoamericana, sino la historia y la cultura de Caliban. O sea, es la figura que simboliza un poco de qué lado estamos nosotros en la disputa entre los tres personajes de la tempestad de Shakespeare, Próspero, Ariel y Caliban. Dice, la disputa real no está en Ariel, como pensaba Rodó y tantos otros, sino está entre Próspero, el amo al que hay que servir, y Caliban, el personaje que se rebela contra la dominación. Ariel entonces vendría cumpliendo, disculpen que revele algunos de los detalles, pero son bastante
conocidos, Ariel venía cumpliendo la figura del intelectual, recuerda Retamar que era lo que pensaban Aníbal Ponce y M.S. Ser, y desde esa figura es ¿qué papel le toca a Ariel? ¿Qué papel nos toca a los intelectuales? Dice él, sobre todo en ese momento de grandes polémicas. Y dice, Ariel tiene dos alternativas, manteniéndose dentro de la metáfora shakespeariana, o servir a Próspero, al amo, o rebelarse contra él y unirse a las huestes de Caliban, que ya sabemos que son los pobres y los condenados de la tierra. Y la propuesta de Retamar obviamente es unirse a Caliban. Esto es a grandes rasgos digamos, el tema esencial, el punto de partida de este fabuloso texto que se fue enriqueciendo, repito, con los años. Él decía Retamar con cierto humor que Caliban fue tanto el éxito de su ensayo y del personaje, dice que Caliban ha terminado convirtiéndose en mi Próspero. He terminado siendo yo de siervo de este amo que es Caliban. Y decía algo más interesante, dice, me gustaría pasar a otros temas, obviamente, me gustaría, decía más de una vez, a otros conceptos, manteniéndome en el tema, mejor dicho, manteniéndome en el tema del que se trata el ensayo. Pero me preocupa que Caliban siga siendo actual. Dice, si hay algo doloroso en el ensayo de Caliban es para mí que siga siendo actual, porque quiere decir que sigue siendo actual el tema que está tratando, sigue siendo Próspero, sigue estando ahí, Próspero sigue intentando subordinar a los Calíbanes o Calibanes y Arieles de este mundo, y por tanto sigue siendo pertinente su figura. Ojalá dejara de serlo, pero mientras lo sea, digo yo ahora, mientras siga siendo pertinente, creo que la lectura de todo Caliban es una manera de iluminarnos, un poco entendernos quiénes somos y cuál debe ser nuestro papel en la América Latina y el Caribe de este momento. Muchas gracias. Hola Tilio, ¿qué tal? Buenas noches. Tienes cerrado tu micrófono. Sí. ¿A mí me oyes? Listo. Tienes que abrir Sí. el micrófono. Ahí donde está el micrófono. Sí, John, Sí también. me oye. Ah. Sí. Ok, hola Tilio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me da gusto saludarte. A mí también. Perdón por haber llegado tarde. Hola, John. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo. Lo mismo, bueno, así, aunque sea virtual, ¿no es cierto? Así es. Perdonen si haya llegado un poco tarde, pero bueno, una de los daños colaterales de la pandemia es que he perdido completamente la noción de tiempo. Sí. Pasa eso. A Pasa todos eso. nos pasa. Realmente no. A mí, yo sigo ahora, estoy ya de vuelta a clases, estoy dando las clases. ¿Presenciales? No. No se puede. La universidad lo prohíbe por el peligro que representa, sino más bien por la vía de este sistema. Zoom. Tú sabes, yo lo mismo, y hemos contribuido a que esta pequeña empresa ahora tenga una valuación en Wall Street de 68.000 millones de dólares. Sí. Somos completamente ayudado a este canalla de Zoom, que antes valía menos de 10.000 millones, ahora vale 68.000 millones. Eso es una cosa nueva para mí. Bueno. Pues sí, pero justo también son estas herramientas las que nos permiten hacer este tipo de eventos, que de no ser así, no hubiéramos podido contar con su presencia, no hubiéramos podido escucharlos y bueno, también comentaba un poco al principio que la presentación, además de una celebración a la edición mexicana de Todo Caliban, pues también resulta una especie de homenaje a Roberto Fernández Retamar, un homenaje que consideramos muy importante en este momento, que como Jorge ya dijo acertadamente, ¿no? Que pertenecemos a la cultura de los calibanes, en este momento en el que, por ejemplo, en Bolivia acaban de ganar las elecciones el MAS, y pues que eso nos abre una nueva puerta, ¿no? Para seguir construyendo políticamente y económicamente nuestra identidad, y justo el libro de Retamar nos da muchas pistas, ¿no? Por dónde podemos ir, por dónde podemos avanzar. Y lo más interesante, y creo que también una de las cosas más valiosas de Retamar, es que no únicamente da pistas en el sentido
político, sino también en el sentido literario, que hace mucha falta en este momento, ¿no? Entonces, me gustaría cederle la palabra al doctor John para que nos comparta un poco de su participación. Comentaba al principio que, pues dado el formato, tenemos un poco limitada la participación, pero si la interacción de quienes nos están observando, y les agradecemos muchísimo que nos estén viendo, lo permite, pues podemos extendernos todo lo que también los ponentes nos dejen. Entonces, John, le agradecemos mucho si procede a la participación. Bueno, yo agradezco muchísimo esta invitación. Tuve la oportunidad y el gran gusto y honor de que fuera Fernández Retamar un colega que me ayudó como introductor de un trabajo que se llama Yo soy Fidel, que fue el grito de la gente en el funeral de Fidel, y juntos trabajamos en un libro para Claxo, y ese libro contó con 17 autores. Aquí tenemos a uno de ellos presente, Atilio Borón, y conforme iban llegando los capítulos para el libro, cada capítulo era una celebración, era realmente algo extraordinario, y todo por la vía de Internet. De tal manera que para mí es un gusto, un honor y algo muy especial. Sentí trabajar con él una enorme, abundante fraternidad. En este libro veo que empieza con un pensamiento importante, que dice que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para transformarla. A mí me interesa muchísimo esta noción de Brecht, de los editores de Cooperativa Editorial Jean Dante. Usan este pensamiento para presentar la edición mexicana de Todo Caliban, un libro en que Roberto Fernández Retamar, cubano de profunda conciencia universal, incorpora la mayor parte de sus ensayos relacionados con el concepto metáfora o el personaje conceptual de Caliban, un ensayo incluido en esta colección, desde luego, el original, la aparición en el 71 de ese ensayo sobre Caliban, y los que le siguieron han sido de hondo impacto en el mundo sin límite del arte, la poesía, la literatura, el teatro, con vínculos a la política, a la lucha de clases y el ejercicio del poder colonial e imperial alrededor de Caliban, personaje hecho sirviente, pobre y esclavo, despojado y maltratado por su contraparte conceptual próspero en la pieza teatral y su rebelión. La Tempestad de William Shakespeare. Esa pieza de presentada en escena en Londres en 1611. En la noticia actualizada para la edición mexicana, Fernández Retamar se refiere a un libro de Whitman, un autor estadounidense de 2017, que él tenía toda la intención de incorporar y dejó claramente, no podía porque tenía que cambiarle toda la numeración a las páginas, etcétera. Entonces decidió incorporarla en el texto. Así de importante es el libro. Entonces, en la introducción, en la presentación, en la noticia,
de esta edición hace referencia a la página segunda de el original, el ensayo original de Caliban, que dice, entre otras cosas, lo voy a citar: la población blanca de los Estados Unidos, diversa pero de común origen europeo, exterminó a la población aborigen y echó a un lado a la población negra para darse por encima de divergencias en homogeneidad, ofreciendo así el modelo coherente que sus discípulos, los nazis, pretendieron ampliar a conglomerados europeos. Fin de la cita. Es un pensamiento enorme. Me importa mucho en lo personal que Fernández Retamar en esta edición mexicana advierta sobre, cito, la riesgosa mención de los discípulos de Estados Unidos, los nazis. Dice que la mención se la oyó, lo pide en sus palabras, de viva voz al gran intelectual argentino Ezequiel Martínez Estrada, al principio de los años 60, en los años de cubanos de Martínez Estrada. Pero solo hace poco encontró Roberto una fundamentación impresa suficiente. Se trata de un libro de James Whitman, Hitler's American Model, The United States and the Making of Nazi Race Law, que es el modelo estadounidense de Hitler, los Estados Unidos y la construcción de las leyes raciales de Alemania, del Tercer Reich. Y agrega, y lo cito otra vez: no quiero dejar de llamar la atención sobre el hecho de que tal libro fue publicado por una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, Princeton University, y es una muestra de la compleja vida intelectual de ese país, la cual incluye posiciones críticas muy valiosas, incluso valientes. Fin de la cita. Por esos días me llegó a mi oficina en la UNAM una copia del libro de Whitman enviado por Roberto Fernández Retamar para una reseña, basado en los registros taquigráficos de las sesiones de juristas con funcionarios de la cúpula gubernamental nazi. Eran los más radicales quienes mostraron por las leyes y la experiencia brutal racista de Estados Unidos. Estados Unidos, pues, jugó un papel muy importante en la gestión. Y esto es una inmensidad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista histórico. Es un libro de enorme importancia y Fernández Retamar lo consideró absolutamente. Esas sesiones se realizaron por órdenes de Hitler en el Ministerio de Justicia del Tercer Reich para elaborar las leyes raciales que desembocarían en millones de muertos. La lectura de Whitman hizo todavía mayor el impacto que tuve yo y que tengo yo ante la crueldad antiinmigrante de Trump, el próspero magnate que ocupa la presidencia imperial de los Estados Unidos. Después de esto, don Roberto murió. Para él, lo valioso es la zona de la realidad iluminada por Caliban, quien durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del actual, dice él, ha estado encarnando en el mundo de la literatura y de las ideas al trabajador colonial.
para referirse a lo que considera esencial a esta edición mexicana. Recuerda la caída del muro de Berlín, agregando que fue una imagen textual, voy a citarlo, de disfrute exclusivo de Próspero, quien ahora está entregado a levantar otros muros de feroz xenofobia, por ejemplo, entre los Estados Unidos y México. Esta vez no para separar el este del oeste, sino el norte del sur, que es la gran polaridad de estos tiempos y lo que explica la vigencia del presente libro. Estos pensamientos los voy a publicar en la jornada de este próximo jueves. Las inmensas tragedias de los centenares de millares de migrantes procedentes del sur, de Oriente Medio, de África, los intentos migratorios de millones, de cientos de miles de América que viven miserablemente en países que ha esquilpado el imperialismo por atravesar la vasta frontera entre México y Estados Unidos. Son ejemplos estos de la conducta criminal de los gobernantes estadounidenses, dice, en relación con los inmigrantes. Concluye que nada hace pensar, dice, que la imagen de Caliban tienda a ser innecesaria porque se hubiera desvanecido la temible imagen de Próspero. Por el contrario, hoy y más de medio milenio de 1492, a más de ese tiempo, cuando se inició el actual reparto de la tierra, la imagen de Caliban tiene más vigencia que nunca. Es deber nuestro insistir en que si la humanidad no es otro experimento fallido de la naturaleza como el de los dinosaurios, solo podrá salir a flote en caso de hacerlo con la rosa náutica toda de las comunes manos constructoras. Así pensaba él. Hoy, en momentos en que México rechaza el sistema deuda, bien desmenuzado y denunciado por Eric Toussaint, por ser eje del coloniaje de Estados Unidos en la periferia capitalista. Y cuando la población boliviana retoma con voto pacífico y abrumador el control de su destino y de su vasta riqueza esencial para la construcción social alternativa, empezando con el litio, esencial al abandono de los mortales combustibles fósiles, abriendo espacios y esperanzas de vida planetaria. Es Caliban. Es muy bienvenida la edición mexicana del Todo Caliban de Roberto Fernández Retamar, un compañero universal de fraternidad humana. Ese sería un primer esbozo. Tengo mucho más que decir en términos de genocidio, homicidio y de la presidencia imperial de los Estados Unidos, pero son 10 minutos los que tengo y siempre cumplo con lo que prometo. Gracias. Muchas gracias a usted, John. Y bueno, qué mejor manera de caracterizar a Trump como el próspero magnate, ¿no? Y justo, ¿no? Igual como comentaba Jorge Fornetes, lo más valioso de la obra de Retamar, Todo Caliban, pues es que sigue dolorosamente vigente, ¿no? Atilio, vamos a escuchar un poco acerca de tu opinión. ¿Puedes prender tu micrófono? Bueno, primero que nada, Alessandra, mis congratulaciones, mis felicitaciones para Viandantes por sacar este libro que yo no dudaría en decir
que es una de las mayores contribuciones que ha hecho el pensamiento social latinoamericano en mucho tiempo, en mucho tiempo. Diría en los últimos 50 años, sin la menor duda. Si tuviera yo que escoger, a ver, 5 libros desde 1970 para acá, uno de los 5 seguro es el Todo Caliban de Fernández Retamar, porque me parece a mí que es la obra que de alguna manera define con una extraordinaria precisión los perfiles de la cultura latinoamericana, las contradicciones, ¿verdad?, de la cultura latinoamericana y la inmensa tarea que tenemos por delante para sacudirnos el yugo, ¿verdad?, de este pensamiento prosperiano, el pensamiento de los dominantes, que pesa sobre nosotros como un lastre. Y la obra de Fernández Retamar ha sido, ¿no es cierto?, y este libro en especial, así que yo realmente feliz de esta nueva edición con unas páginas introductorias de Roberto, porque una de las más grandes batallas que debemos librar en el momento actual es justamente la batalla por sacarnos de encima el pensamiento colonizador y el pensamiento colonial. En un continente que es el que tiene la más prolongada experiencia de sometimiento colonial del mundo. No hay otro continente que haya tenido casi 4 siglos de dominación colonial, como tuvo América Latina. No solo la extensión, no solo la duración de este proceso, ¿verdad?, sino la profundidad que tuvo la experiencia colonial en nuestra América, que está rescatada muy bien en el libro de Roberto. A ver, si uno compara, podría decir, bueno, pero Inglaterra también ejerció el dominio colonial sobre la India y sobre varias regiones de África. No eran países, eran comunidades, aldeas, tribus, ¿verdad? Pero en ninguna de ellas se produjo lo que se produjo en nuestra América, que fue la creación de una cultura, de una identidad completamente diferente, que como decía Bolívar, no somos ni europeos, ni somos nativos americanos, ni somos africanos, somos otra cosa. Esa otra cosa, ¿verdad?, es la creación de ese dominio colonial, que destruyó las culturas y las lenguas precolombinas, que introdujo los elementos que provienen de África, que creó una fórmula extraordinariamente novedosa y maravillosa en más de un sentido. Una cultura con una vitalidad fenomenal, que claro, es aplastada o es controlada o es puesta así entre grilletes por la cultura dominante, porque es una cultura profundamente contestataria la nuestra, la cultura popular latinoamericana, y es una cultura profundamente crítica, que hace del humor, por ejemplo, una de sus armas favoritas para erosionar los fundamentos de los gobiernos autoritarios o de los despotismos de turno, ¿verdad? El albur mexicano, por ejemplo, que es un rasgo, pero que no es solo de México, en otros países tiene otros nombres, ¿verdad? O sea, una cultura que por algo ha sido dominada. Y el efecto es que tenemos élites profundamente colonizadas, inclusive élites de izquierda, élites que están en el campo de la izquierda, y que pese a ello demuestran tener, digamos, una sujeción inconsciente a los mandatos de la cultura imperial dominante, de la del próspero magnate, como bien dijo John en una frase muy feliz. John, voy a pedir el derecho de uso, ¿verdad? Muy buena frase, el próspero magnate, ¿no es cierto?, que está ahí esperando a ver si se produce un milagro. Pero cuando yo hablo de la actualidad del texto de Fernández Retamar, hablo de la continuidad del pensamiento colonial o colonizado, aún en los sectores del progresismo latinoamericano.
que siguen pensando que, bueno, lo que proviene del norte es mejor que lo nuestro, que la literatura del norte es mejor que la nuestra, que las ciencias sociales que se hacen en Estados Unidos, en Europa, son de mejor calidad que la nuestra. Lo cual es absolutamente falso, pero sin embargo está eso presente. O que se hacen cargo de los estigmas que impone la cultura dominante, la cultura anglosajona, la cultura norteamericana, para favorecer los planes del imperio. Hemos visto, por ejemplo, en los últimos tiempos la discusión que ha surgido en Latinoamérica sobre el famoso informe de Bachelet sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, y en donde, para sorpresa, muchos sectores políticos que representan al progresismo y la izquierda en América Latina se han manifestado favorablemente a ese informe, que es una verdadera estafa. Ese informe es una canallada, ¿no es cierto? No solo moralmente, sino intelectualmente una estafa, porque contradice las reglas, los protocolos básicos que guían la elaboración de informes en el marco de Naciones Unidas, en donde tú tienes que tener, tienes que tener la evidencia a mano para sustentar tus argumentos, y tienes que garantizar de que examinas todas las partes involucradas. Un informe como el de Bachelet, en donde simplemente los casi 30 muchachos que murieron quemados vivos durante las guarimbas del 2014-2017, sus familiares, ni uno de sus familiares fue recibido por la señora Bachelet cuando hizo la visita en el campo en Venezuela. Ni uno, ¿verdad? Y sin embargo sí veía a todos aquellos que decían de que habían sido víctimas de agresiones, ofensas a sus derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. Bueno, sin embargo, pese a eso tan flagrante, vemos cómo hay gente que todavía plantea que el problema de los derechos humanos en América Latina está en Venezuela y no en Colombia, que tiene se está practicando un genocidio por goteo, en donde cada día o cada 2 días asesinan a un líder social indígena afrocolombiano ante la absoluta indiferencia del gobierno nacional. Colombia, que es el país que según Naciones Unidas tiene el mayor número de desplazados del mundo. Tiene más desplazados Colombia que Siria. Y Siria fue agredida brutalmente, medio país destruido. Hay más desplazados dentro de Colombia, producto de la guerra, producto de los narcos, de la usurpación de tierra, que los que hay en Siria. Sin embargo, ni una palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de orden, la voz de orden, la cultura que establece qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sigue siendo la cultura que dice Próspero. Estamos a la espera, ¿no es cierto?, de revertir esa situación. Estamos luchando. La publicación de este libro es un avance importantísimo. Ojalá que se le dé toda la difusión y que arme todas las discusiones que deben ser llevadas a cabo en México y otros países. Pero dar la batalla de ideas, como decía Fidel, es absolutamente fundamental. Los calibanes son los que dominan, tienen el control de la cultura. Dominan los medios de comunicación de masas. Nosotros tenemos un problema gravísimo, no solo los medios tradicionales, no solo la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales o las redes digitales, como mejor, más apropiadamente las llama Frei Beto, en donde la presencia de la derecha es abrumadora. Basta hacer un paneo en las redes sociales para ver el desequilibrio que hay entre las críticas que merecen los gobiernos progresistas en América Latina, toma el caso Maduro, el caso Ortega, Alberto Fernández, AMLO, con todos los matices que hay entre ellos, no son para nada iguales, pero no importa. De alguna manera son vistos con malos ojos, con muy malos ojos en el norte. Y cuando uno mira, hace un análisis del Facebook o del Twitter, ¿no es cierto?, del Instagram, van a ver un desequilibrio apabullante a favor de las visiones críticas, satanizadoras, que vilipendian por completo a estos gobiernos, por comparación con la indiferencia que hay ante los crímenes que comete Duque, o ante el hecho de que un gobierno supuestamente así democrático, entre comillas, como el de
Sebastián Piñera haya consentido que las fuerzas de seguridad dispararan a la cara de los muchachos. Y tenemos ya casi 500 jóvenes en Chile que han perdido uno o los dos ojos. Y eso no es noticia. Por eso todo el tema de la colonialidad, ¿no es cierto? Y de la persistencia de esta situación de avasallamiento, hoy en día pasa de manera fundamental por una necesaria revolución que tenemos que dar en los medios de comunicación, incluyendo los nuevos medios electrónicos, las redes sociales y todo aquello, que no son otra cosa, ¿verdad?, que instrumentos para la modificación de la conducta. Esto, digamos, es fundamental. A través de las redes sociales y a través del manejo que ellos tienen sobre la base de los miles y miles de datos que cada uno de nosotros en los últimos 10 o 15 años ha puesto en manos de estas grandes empresas, permiten la creación de algoritmos que segmentan los mensajes de tal manera que logran realmente modificar el comportamiento de vastas mayorías nacionales. No te explicas el 41% de aprobación que tiene hoy Bolsonaro con la tragedia que le ha infligido a su país. No te explicas cómo haya saltado de 29 a 41% de aprobación al margen de estas técnicas de dominación cultural y colonial. Entonces, el tema que plantea acá Fernando Retamar es de una importancia esencial. Hoy en día nosotros, si no libramos esa batalla, si no se libra bien esa batalla, no tenemos futuro. Y es el gran desafío que tenemos por delante, los intelectuales, ¿no es cierto? Y por supuesto los movimientos sociales, pero nosotros, que somos en general gente que está produciendo textos, libros, ensayos, videos, conferencias de tipo, tenemos una responsabilidad fundamental. Y me parece muy bien que utilicemos esta tecnología, Alessandra. Cuando yo dije el dinero que han hecho estos creadores, no era para que no las usemos. Tenemos que usar todo esto, todas las armas, porque si no sería como luego la invención del libro, no usar los libros. No, se inventó, lo vamos a usar, ¿no es cierto? Y sobre todo en términos de pandemia, todo esto tiene que traducirse en un reforzamiento de las capacidades de acción colectiva. Termino con esto. Creo que nosotros, para vencer el lastre que significa la ideología dominante, la ideología del hiperindividualismo, del neoliberalismo, necesitamos establecer estrategias de acción colectiva. En el marco de la pandemia, con dificultades para la reunión, este tipo de tecnologías permite, de alguna manera, que logremos establecer estrategias de acción colectiva para defendernos y, si es posible, contraatacar a las intenciones del imperio. Así que, bueno, en buena hora, y creo que el todo Caliban es un arma poderosísima que va a facilitar enormemente esta toma de conciencia tan necesaria en nuestra América. Muchas gracias, Atilio. Pues sí, justo parte de la intención de la edición mexicana de Todo Caliban es pues abonar a esta lucha que tanto tú como John consideran necesaria, esta lucha por sacarnos de encima el pensamiento colonizador, porque, y creo que en eso también radica la grandeza de Retamar, ¿no? No únicamente hablaba de ese pensamiento colonizador en el ámbito literario, sino también político, social, económico, ¿no? Fue un intelectual que logró identificar cómo todas estas esferas de la vida social se ven relacionadas e influenciadas y controladas muchas veces por un próspero, ¿no? Por la cultura de próspero, ¿no? Y también ahorita que mencionabas lo de Venezuela, yo he tenido un poco la experiencia de todo el bloqueo mediático que existe hacia Venezuela, el bloqueo hacia su producción literaria, su producción editorial, porque lamentablemente muchas veces en México no se conoce quiénes son los poetas venezolanos, quiénes son los novelistas venezolanos, cuáles son sus posturas, cuáles son sus creaciones, y creo que es momento, y el libro, la publicación del libro hace esa invitación, es momento de conocer, de estudiar a nuestra propia cultura, de apropiarnos, de hablar de nosotros mismos, ¿no? Porque justo es un tiempo difícil, ¿no? Es un tiempo urgente además, ¿no? Digamos que
que dado las circunstancias del calentamiento global, las circunstancias de las nuevas tecnologías que se utilizan para la dominación cultural, pues no tenemos tiempo que perder, ¿no? Ahorita nos hicieron una pregunta que creo que será un poco más para John. Nos piden quienes nos están observando que se puede ahondar entre la relación de los westerns, los nazis y el sistema propagandístico de Hollywood, que además Retamar en esa capacidad visionaria abordó, hablando de cómo pues se producía una película como Tarzán, nos la pasaban, y sin embargo todos celebrábamos, ¿no? Celebrábamos ese proceso de colonizaje, ¿no? Ese proceso en donde pareciera un espejo, ¿no? Esa película. Entonces aquí nos están preguntando a ver si se podría, John, ahondar un poco en esa relación. Yo creo que efectivamente lo que ha planteado Atilio ayuda a entender un papel central de este libro es que genera una disonancia cognitiva, la percepción de el contraste de los hechos. Cuando nos habla precisamente de que de los domingos íbamos a ver los westerns, de los westerns lo que estaban haciendo era despojando brutalmente a la población indígena de la América del Norte del territorio. Y recuerden ustedes que en 1840 el lema central fue a los mexicanos como a los apaches. Es decir, a los mexicanos, los apaches, por ser población indígena, no tenían derecho a sus propiedades, a sus riquezas, a su agua, a su bosque. Venían a quitarlo. Y hay disonancias cognitivas grandes. Y creo que ahora abundan algunas. Por ejemplo, en relación con Venezuela, apenas llega el magnate al poder en Estados Unidos, Donald Trump, llama a sus asesores y les dice, ¿por qué no estamos en guerra con Venezuela si tiene todo ese petróleo y está en nuestra puerta trasera? Es decir, fíjese cómo el sentido está ahí dado abiertamente de colonización. Entonces, eso se da en muchas otras esferas, que es importante, por eso es importante este libro, porque acentúa el contraste, la disonancia cognitiva. Por ejemplo, cuando Trump es un negacionista de lo climático, de lo capitalogénico, del colapso climático que está ocurriendo en estos momentos, con un deterioro que lleva aguas que nunca habían llegado a esas casas, enormes vientos que no se veían, enormes incendios históricos, no había antecedentes en California, ni en Australia, ni en el centro de África, de las dimensiones de los incendios forestales. La disonancia cognitiva, pero eso es una cuestión que la izquierda tiene que manejar con enorme atención, porque se están generando estas enormes contradicciones entre el discurso dominante y la realidad. Y esa realidad es una realidad de gran riesgo existencial para la población. Y me refiero tanto a la cuestión de deterioro climático,
negado por la Casa Blanca como por la misma estupidez con que se ha manejado en Estados Unidos la epidemia, la pandemia. Tiene una cantidad de 220,000 muertos, tiene el 20% de la población mundial muerta en esta pandemia, con el 4% de la población. Ese es un verdadero desastre el manejo que ha hecho. Ayer mismo le dijo idiota al doctor Fauci, le dijo idiota en público a uno de los más eminentes epidemiólogos. Tiene una ofensiva feroz contra la ciencia, ha venido quitando todos los presupuestos. A la NASA se le prohibió retratar el polo de arriba de los satélites, usar el tiempo de satélite para determinar la cantidad de hielo que se está derritiendo en el polo norte. Bueno, todos esos datos son datos importantísimos. Tenemos un cuerpo de científicos en todo el mundo que está diciendo todo lo contrario de lo que esta Casa Blanca y lo que esta presidencia imperial, que no es ninguna novedad esto, porque viene de una operación de corte muy particular, que fue el ataque a las Torres Gemelas. Por ejemplo, solo para recordar por qué Fernández Retamar quedó tan impactado por el libro de Whitman sobre los nazis. Recuerdo el 12 de septiembre de 2001 que llegué a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con la noticia de los ataques a las Torres Gemelas y me encuentro con un profesor de origen alemán, Juan Brom, y me dice: cualquier semejanza con la quema del Reich, con la quema del Tercer Reich en 1933, no es pura coincidencia en relación con las Torres Gemelas. Y es que las Torres Gemelas sirvieron para una enorme y brutal militarización y uso expansivo de la fuerza militar contra Irak, brutalmente, contra Afganistán, contra 7 naciones, y había habido una experiencia, este es el hijo de Bush. Bush padre, a nosotros no se nos puede olvidar jamás. A mí, como nacido en Costa Rica, me afectó profundamente el bombardeo a las poblaciones más pobres de Panamá que ordenó George Bush padre. Bueno, eso es parte de ese sentir del surgimiento de la nazificación de la política exterior de los Estados Unidos, una nazificación que ahora también se siente hacia lo interno de Estados Unidos. Entonces, el libro es extraordinariamente importante en ese sentido. También es importante en ese sentido esa observación que hacen en relación con ese pensamiento de Roberto Fernández Retamar sobre los westerns y la masacre de las poblaciones indígenas a lo largo del siglo XIX. Ha sido una masacre, y no olvidar que México perdió una cantidad inmensa de su territorio, sufrió la mayor pérdida territorial registrada, creo yo, en la historia moderna. Esa experiencia es fundamental. Y esta intención de este libro es extraordinariamente valiosa por eso. Y yo los felicito a la editorial
por esta contribución. Es muy importante. Muchas gracias, John. Atilio, no sé si quisieras abonar con algo. No, yo creo que, bueno, sí, pienso que evidentemente estamos en manos también de una dirigencia, no solamente en Estados Unidos, sino una dirigencia que ha dado muestra de una afición por el negacionismo y por el oscurantismo que realmente es muy preocupante. Pensemos, digamos, en el marco europeo, la reacción de un personaje como Boris Johnson. Boris Johnson, ¿verdad? Que se enferma, que de milagro salva su vida. Y que paradojalmente uno de los fundamentales en salvarle la vida fue quien entró como un inmigrante ilegal desde Portugal, ¿no es cierto? Que bueno, de alguna manera revela la contradicción, las paradojas, ¿no es cierto? O acá en América Latina, Bolsonaro, pero Bolsonaro tiene un séquito de seguidores y admiradores muy grandes en esta región. Cómo han proliferado pensamientos absolutamente contrarios al desarrollo científico de los últimos 2 siglos. Aparecen ahora gente que plantean seriamente el tema de que las vacunas son instrumentos de dominación, que nada menos quien va a manejar el mundo va a ser ahora Bill Gates, introduciéndonos con las vacunas, un chip, yo no sé cómo lo harían, que manejaría todas nuestras conductas, y gente que lo cree y que yo te digo, he discutido con ellos y te lo dice, digamos, angustiado, es decir, no es que es una pose para hacerse el enfant terrible, no, gente que realmente cree eso, como gente que realmente cree que la Tierra es plana. O incluso yo estaba examinando hace unos días, estoy escribiendo algunas notas, ¿verdad?, sobre, bueno, la actualidad internacional y el papel de las fake news y las mentiras, que es una cosa fenomenal, ¿no? Entonces empecé a buscar un poco imágenes de la sepultura de Osama Bin Laden. Oye, John, es una cosa increíble, hay por lo menos 3 o 4 imágenes diferentes. En un caso lo tiran envuelto en como una especie de momia, en el otro un ataúd, la tercera imagen lo tiran de un helicóptero, porque no hubo tal cosa. Bin Laden había muerto por lo menos hacía 15 años, era un diabético, estuvo en una gruta, encerrado en una gruta lo más profundo de Afganistán, sin electricidad ni nada, un diabético que necesitaba diálisis 2 veces a la semana, pero había que hacer el gran operativo. Por eso no hay una cosa tan elemental como un death certificate, un certificado de muerte, que en Estados Unidos te lo dan hasta por un perro que atropellas en la calle. No hay nada de eso porque no existió, pero se inventó la historia y claro, y Obama pudo decir, hicimos justicia, ¿verdad? Pero hay por lo menos 3 fotografías diferentes de lo que es aquello. No existió. Entonces, el tema del negacionismo, de la irracionalidad, es un tema interesante. El fascismo trajo como una de sus consecuencias, en sus distintas variantes, ya la variante alemana, como la franquista en España, como la de Mussolini en Italia, como las vertientes de acá de América Latina, el irracionalismo como forma, digamos, normal de entender al mundo, y el desprecio por todo lo que sea la secularización y la ciencia. Y esto está hoy presente en Estados Unidos produciendo, digamos, una hecatombe. Ya perdieron la mitad de una cifra equivalente a la mitad de todos los soldados estadounidenses que murieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad, John? Más o menos. Y ya son casi 4 veces lo que murieron en Vietnam. Y sin embargo, digamos, el hombre sigue firme y además la opinión pública, un sector importante, lo acompaña. O sea que una batalla cultural que hay que dar no solamente en nuestra América, sino también en Estados Unidos, y que sí, la están empezando a dar porque ha habido un despertar de las comunidades estas oprimidas, las negras, latinas, etc. Nada más. Gracias, Atilio. Bueno, pues a quienes están viendo los invitamos a que hagan alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues mira, aprovechando la ocasión, no todos los días se tiene la oportunidad de conversar con 2 figuras tan eminentes en esta
en este proceso de descolonizar el pensamiento y también la práctica, ¿no? Porque también ahorita que comentaba Tilio hace rato un poco acerca de cómo algunos intelectuales de izquierda siguen replicando el discurso colonizador, ¿no? Y que en el caso de Venezuela es el ejemplo más claro, ¿no? De cómo ciertos sectores que se dicen progresistas, pues aceptan el informe de derechos humanos de Bachelet. Entonces, considero importante que en estas circunstancias, pues, teniendo a dos ponentes de esta talla, pues hay que aprovechar, hay que preguntarles. Dice, nos preguntan acá, ¿con qué palabras llamarían al pueblo, juventud, a ser parte de Caliban? ¿Cómo harían ustedes esa invitación? Creo que Roberto Fernández Retamar le llama a pertenecer a las filas de Caliban. Ustedes cómo nos preguntan, ¿cómo ustedes llamarían? Atilio, si gustas empezar. Tu audio, Atilio, está cerrado tu micrófono. Tenemos pocas armas, ¿no? Para ello, y las pocas que tenemos que utilizarlas. Nosotros estamos realmente, el pensamiento crítico está marginado, no solamente en Latinoamérica, sino el capitalismo como sistema mundial ha ido marginando todas las expresiones críticas contestatarias que puedan poner en cuestión el sistema. Y eso dificulta mucho que llegue nuestro mensaje. Pero, a su vez, como las contradicciones del capitalismo se están potenciando de una manera antes pocas veces vista. Por ejemplo, nunca antes, Alessandra, en el mundo había habido un 1% de la población más rica que tuviera más fortuna que el 99% restante. Entonces, ni siquiera en las peores distopías se podía pensar un mundo tan desigual. Hoy en día existe y lo vemos. Mismo dentro de Estados Unidos, el New York Times hace poco sacaba una nota editorial de ellos hablando de que el capitalismo como sistema estaba perdiendo atractivo entre las jóvenes generaciones y daban datos muy interesantes. Por ejemplo, que cuando se le preguntaba a los menores de 30 qué sistema era preferible, el capitalismo o el socialismo, por primera vez aparecía una mayoría que decía que era mejor el socialismo. Evidentemente, el efecto de la pandemia, el colapso de lo que es el sistema de salud privada que no puede atender a la población, ¿no es cierto? Comparado con el hecho de que en China, con una población que es más de 4 veces superior a la estadounidense, el número de víctimas en China no llega a 5.000 contra los 220 y tantos mil de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene China como rasgo decisivo? La existencia de un sistema de salud pública. ¿Qué tiene Cuba? Un sistema de salud pública. Cuba tiene 11 muertos por millón de habitantes. Venezuela tiene algo así como 26. Brasil tiene 900 y pico muertos por millón. Entonces, digamos, es evidente que esto impacta en la juventud, esos datos de la realidad, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para meternos en todas las nuevas tecnologías de información y comunicación, no solamente en la prensa, radio y televisión, pero dar la gran batalla en las redes sociales. Y creo que, ayudados por las flagrantes contradicciones del capitalismo, mucha gente va a empezar a pensar ya que el socialismo es una buena idea, una buena alternativa, como los sub-30 empiezan a pensarlo ya dentro de Estados Unidos. Gracias, Atilio. John, no sé si gustas aportar. ¿Qué palabras le darías al pueblo y en particular a los jóvenes a ser parte de las filas revueltas de Caliban? ¿Ahora me oyes? ¿Me oyes? ¿Ahora? Sí. Sí, ahora yo no te oigo. Bueno, Sí, te escuchamos. es que importa mucho ese fenómeno de los contrastes. Por ejemplo, en el caso interno dentro de Estados Unidos, el fenómeno Bernie Sanders es un fenómeno muy importante, creo yo. Y cuando Bernie Sanders dice que ahora
su posición, su postura es mainstream dentro del Partido Demócrata, no deja de ser una observación interesante, porque es un hombre que cuida mucho las palabras que usa. Entonces, sí hay una conciencia grande, creciente, sobre las amenazas existenciales. Esas amenazas existenciales se refieren, desde luego, a lo que no es cambio climático, es colapso climático, porque el aparato que está detrás de los combustibles fósiles es poderosísimo dentro de Estados Unidos, por ejemplo. Por dar un caso, inmediatamente después del Acuerdo de París, donde se hace la observación o el compromiso, pero voluntario, de mantener el calentamiento en 1.5 grados centígrados y no llegar ni siquiera a 2. Sin embargo, cuando me voy a buscar los datos, me encuentro en The Guardian una nota que luego corroboro con datos oficiales de que algunas de las empresas más grandes, BP, British Petroleum de Inglaterra, tiene como parte de su plan de inversión elevar la temperatura, que la temperatura va a estar a 5.3 grados centígrados, que es una catástrofe inimaginable. Entonces se los publican, pero inmediatamente después de esa reunión en París, los grandes bancos como Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan, esos grandes bancos van con enormes inversiones de más de 400,000 millones de dólares anuales para que en los 4 años después de 2015, en el 2016, 17, 18, fueron 1 billón, no, billón en español es millón de millones, trillion, 1.900.000 millones de apoyo para la inversión de las distintas fases de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, cuando llega Trump a la Casa Blanca, empieza el desmantelamiento de todas las tímidas medidas que se habían colocado para hacer los automóviles más eficientes, para evitar, por ejemplo, acaba de desregular el metano. El metano es un gas de efecto invernadero muchas veces mayor que el dióxido de carbono. Es gravísimo, lo desreguló. Se llama liberar el metano para congraciarse con la industria fósil ahora en el proceso electoral. Luego, en Estados Unidos, hay que tener presente lo que está pasando en términos del deterioro brutal hegemónico que acarrea un sistema político que es capaz de llevar a un individuo como Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Un hombre que llega y declara que la industria de los automóviles alemana es un problema, una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Así habla con sus aliados. Es un hombre que hace toma una serie de medidas de este tipo que es realmente impresionante. Pero lo importante es lo suicida, lo genocida
y lo omnicida del capitalismo. Es una máquina que va, decía Fidel, creo que tenía toda la razón, derecho hacia el abismo, hay que tratar de frenarla. Pero está apretando el acelerador hacia la desregulación acelerada. No quiere de ninguna manera afrontar esto. Entonces están deteniendo el proceso de electromovilidad, que es un camino absolutamente esencial para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. El golpe de Estado contra Evo Morales estaba muy orientado al litio, a la toma del litio, del litio boliviano. Y creo que es importante que nosotros analicemos siempre con mucho cuidado eso, pero también en materia de eje estratégica es terriblemente importante. Por ejemplo, México tiene una política exterior que está centrada en principios históricos. Esos principios históricos, además de todo, incluye la igualdad jurídica de los estados y el no uso de la amenaza en relaciones internacionales. A mis alumnos, a mis alumnas en la UNAM, les impacta enormemente el hecho de que la diplomacia mexicana tenga esos principios a la par de Estados Unidos. Me encuentro yo una cita de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hablando con el dedo en el gatillo nuclear al ministro de Pakistán. Y entonces le dice al ministro de Pakistán, lo voy a citar, Trump dice, yo podría ganar esa guerra en una semana, pero no quiero matar a 10 millones. Dijo en conferencia de prensa el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, a finales de julio del año pasado. Le mencionó de paso que, cita, había revisado operaciones de guerra para aniquilar a Afganistán, agregando, tengo planes sobre Afganistán que si yo quisiera ganar esa guerra, Afganistán sería borrado de la faz de la tierra, desaparecería, pero no quiero tomar esa ruta. Esto lo reportó Scott Ritter del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos. Para Ritter, la informalidad de Trump al hablar de paso sobre la matanza de 10 millones de personas es algo sin precedentes. Para mí también, oír en función de presidente de Estados Unidos hablar en la televisión con los periodistas sobre la matanza de 10 millones de personas es algo hitleriano, abiertamente hitleriano. Por eso hay que sacarlo de ahí, precisamente. Entonces, recordó este funcionario del Cuerpo de Marinos que a los nazis les tomó 4 años matar 6 millones de judíos. Y eso me dejó atónito, dice. Estamos hablando de un militar estadounidense que quedó así, atónito. Pero agregó, no fue algo espontáneo o casual de parte de Trump. Para Ritter fue te digo Afganistán para que entiendas tú Irán. Es decir, en palabras de Ritter, lo voy a citar, es una política de destrucción total que podría dirigirse contra Irán. Está lejos de ser hipotético. Él sabía exactamente lo que estaba diciendo. Ese es lo que tenemos. México habla sobre el no uso de la amenaza en las relaciones internacionales
Y Trump habla de esta manera. En México estamos escuchando con mucho cuidado lo que dice la presidencia de Estados Unidos y nos encontramos con este tipo de amenazas a países que no tienen la capacidad de respuesta a un Claro. ataque brutal de esta naturaleza. Entonces, Muchas, he ahí que los estudiantes, las estudiantes y los estudiantes no se sienten muy contentos con el señor Trump, para nada, al menos en muchas, México. muchas gracias, John. Yo creo que de las dos intervenciones sería importante resaltar la cuestión de que una herramienta que tenemos para dirigirnos a los jóvenes, bueno, a la juventud, son los datos, ¿no? Los hechos concretos, justo también retomando esta cuestión de cómo pareciera que existe una disonancia cognitiva, ¿no? Una irracionalidad. Es un momento importante de informar, de utilizar los hechos, pero esos hechos entrelazarlos para volver a poner en el campo de acción y en el campo de la discusión ideológica la alternativa del socialismo, ¿no? Esos hechos hacen más palpable la necesidad del socialismo en este momento, la necesidad de la lucha por el socialismo. Tenemos otras preguntas, ahora sí están llegando muchas preguntas, pero bueno, también dado un poco la hora en que es para allá, para Argentina, vamos a tener que cortar aquí. No sé si nos regalan unas palabras de conclusión para poder despedirnos y bueno, lamentablemente no podemos responder a todas las preguntas, pero esperemos que este sea uno de los muchos diálogos que podamos tener con motivo de la edición de Todo Caliban en México de Roberto Fernández Retamar. Atilio, no sé si gustes darnos algunas palabras de despedida. Está cerrado el micrófono. Agradecer la invitación, la posibilidad de estar en contacto con las amigas y los amigos de México. Creo que el libro es un gran disparador para dar ese debate, Alessandra, y yo realmente los exhorto a que organicen varias reuniones de esto con mucha gente que en América Latina puede decir cosas muy interesantes sobre este tema, ¿verdad? En México hay una gran cantidad de intelectuales, de científicos, de gente que puede ayudar mucho, enfocando los problemas que realmente le afectan hoy en día a la juventud, más que a nadie, porque lo que estaba hablando John, por ejemplo, incendios forestales. Digo, si tú me decías hace 3 o 4 años que iba a haber un incendio devastador en Portugal, creo que nadie lo hubiera creído, lo hubo el año pasado. Entonces, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en elegir la temática, en elegir el estímulo para ese debate, y este libro es un estímulo fundamental, y potenciar, digamos, nuestra capacidad de movilizarnos a través de estas nuevas tecnologías de información y comunicación, que son muy potentes y que son los que los jóvenes están utilizando con muchísima mayor frecuencia que cualquier otra. Digamos, todas las investigaciones empíricas demuestran que la juventud ya prácticamente no ve televisión, no escucha radio, lee muy pocos periódicos y se informa de lo que pasa en el mundo a través de las redes sociales. Bueno, pues ya tenemos que dar la batalla ahí. El miedo mío es que de alguna manera estemos dando una batalla en un terreno que ya no es el terreno central. Hay que dar la batalla, por supuesto, en relación a los medios de comunicación tradicionales, pero si no damos la batalla en esto otro, en redes sociales, y vamos a tener pocas posibilidades de cambiar el mundo y cambiar la conciencia de la gente que va a cambiar el mundo. Así que, bueno, nada más agradecerte de nuevo la invitación, desearte el mejor de los éxitos. El libro de Roberto, vuelvo a repetirte, es una de las grandes obras que se ha publicado en los últimos 50 años, lleno de ideas, lleno de inspiración, y va a servir mucho para esta discusión. Así que bueno, me despido de ustedes, de ti, de John, un gran abrazo y espero seguir en contacto por este medio, por ahora. Muchas gracias, Atilio. Un gran abrazo de vuelta. Que estés muy bien y estamos en comunicación. John, no sé si gustes darnos unas últimas palabras para cerrar la presentación. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, John? Bueno, ¿ahora me oyes? Sí,
Ya te Ya me escuchamos. oyes. La presencia de Atilio aquí es muy beneficiosa para todos. Nada más quiero recordar el enorme esfuerzo que él hizo y el sucesor de él en el Claxo para liberar una cantidad grande de bibliografía y de memorografía. Y entre esa bibliografía está la obra de Roberto Fernández Retamar, Pensamiento anticolonial de nuestra América, disponible en línea. Se puede usar en los cursos con los estudiantes de secundaria, de bachillerato, de primero a todos, hasta los de posgrado, porque es un libro extraordinariamente valioso. El pensamiento anticolonial de Roberto Fernández Retamar. Yo creo que la labor que han hecho desde el Claxo ha sido tremendamente importante y la biblioteca del Claxo está muy a disposición. Entonces, tenemos instrumentos para lograr acceso al pensamiento latinoamericano que debe ser estimulado. Ese sería mi mensaje ahorita y un abrazo a los editores por este gran regalo a la humanidad que es la publicación de este libro. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a quienes tomaron el tiempo de escucharnos. Esta es la edición de Todo Caliban en México. Pueden encontrarla en las librerías del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.